Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico y en el segundo bloque tendremos a la doctora Patricia Latorre, con quien también vamos a continuar con el análisis de lo que pasó, lo que sucedió el día de ayer, la aprobación de las enmiendas constitucionales. El tema es qué tanto aporta estas enmiendas constitucionales al desarrollo del país. Mucho se ha concentrado el debate en el tema de la postulación. Bueno, al volver estaremos con Patricia Latorre. Bueno, continuamos con Pensamientos Críticos. Ya tenemos en el estudio de la ciudad de Quito a la doctora Patricia Latorre, catedrática de la PUCE, con quien vamos a hablar sobre lo que ha generado este tema de las enmiendas constitucionales. Quiero preguntarle, Patricia, y qué gusto de verla a los tiempos, hubiera querido estar con usted ahí, pero bueno, por cuestiones profesionales estoy acá en la ciudad de Guayaquil. Este tema de las enmiendas constitucionales, ¿qué tanto puede aportar al desarrollo del país, considerando que ha generado mucho ruido? Y la primera pregunta es, ¿las enmiendas constitucionales ha polarizado la población ecuatoriana? Buenos días, gracias por la invitación. No me parece que haya polarizado a la situación. Lo que está polarizado son las posturas ya en este momento previo a un año electoral, en donde la oposición ya ha colocado su línea y las reglas del juego, y por otro lado también el gobierno actual y la Asamblea Constituyente. Las enmiendas, el hecho realizado ayer en la Asamblea, lo que coloca sí es un momento bien importante donde se da una modificación en tiempos de la elección o reelección del presidente, ¿no? Me parece que ese es el punto más importante por el cual las personas, la oposición, sean trabajadores, indígenas, partidos políticos ya en actividad electoral como el banquero Lazo, son los que ya están, o sea, polarizando, pero sí ya lo hicieron en el mes de agosto. La oposición se lanzó a las calles, fue una acción bastante agresiva, violenta, como la de ayer. Y en esta medida no se puede hablar de una polarización. El punto crítico era un argumento actual en donde siguen cuestionando la reelección para Rafael Correa. Entonces, es Rafael Correa el punto de cuestionamiento y de crítica por parte de la oposición. Ahora, pero Patricia, aquí hay algo que es interesante y este dato lo da Cedatos. Es decir, el 86.5% de la población pedía una consulta popular o hubiera preferido una consulta popular, independiente de que entremos al tema de la legalidad que sustenta la acción de la Asamblea Nacional Legislativa. Pero el otro dato es que el 85% ni siquiera leyó las propuestas de las 16 enmiendas. Esto nos hemos pasado discutiendo durante 8 años y medio o analizando que durante este tiempo se ha construido una sociedad con sujetos políticos. Pero esa sociedad, aparentemente con sujetos políticos, ni siquiera ha leído las propuestas de las enmiendas, de acuerdo a esta información de Cedatos. Bueno, esa es una constatación más que la población ecuatoriana en su conjunto no ha logrado cambiar una postura política responsable, en el sentido de decir, muy bien, tuvimos hace algunos años una Carta Constitucional nueva. La población ha sufrido, o más bien dicho, la población ha recibido los beneficios de una política pública social, sobre todo muy agresiva, muy positiva. Parece que la gente se contenta con esto y muchas veces tampoco no lo reconoce. Y en el momento en cuanto empiezan a jugar ya los partidos políticos en pos de obtener el poder nacional, el poder del Estado, la oposición sale sin estar informada, sin tener un conocimiento que sustente sus propias palabras, sus propias posiciones. Entonces, en este sentido vemos que hay una masa de una población que casi está operando con un sentido de masa mismo, de no tener un pensamiento, una posición, y que donde esa masa es movilizada obviamente por
un dirigente por un conductor de la masa, y ese conductor de la masa ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero Patricia, eso significaría, como más o menos como decíamos en el antaño, la diplomacia de micrófono. Aquí estamos hablando de política de enunciados que se refleja en una sociedad que replica los enunciados y no profundiza. ¿Qué tanto entonces ha fortalecido la democracia ecuatoriana? Mire, yo creo que el cambio de la democracia ecuatoriana tiene que atravesar, fundamentalmente, tiene que atravesar por un cambio de las mentes, el cambio de los mapas mentales de los ciudadanos. Porque si el ciudadano no es consciente del proceso vivido durante estos 8 años, si no se da cuenta de los cambios sociales, en educación, en salud, en dignidad nacional, internacional, en grandes proyectos, megaproyectos que van a beneficiar al campo, a la agricultura, donde se va a instalar el próximo año uno de los sueños que fue tener unas matrices energéticas que van a abaratar el costo de la energía. Mire, si esa población que está en la oposición no ha tomado conciencia de esto, significa que no hemos avanzado con una madurez ni democrática, ni una madurez... Okay. Pero Patricia, lo que usted me está diciendo refleja que el Ecuador no es un país ideológico. Por tanto, no vota ideologías. El presidente Correa, en su acción política durante estos 8 años y medio, ya para 9, ha fortalecido un gobierno con una visión de desarrollo ideológico. Pero ya ausente Rafael Correa de las elecciones del 2017, ¿cuáles serían entonces los ejes que debemos debatir? Porque la población está visto que no va a votar ideológicamente, va a votar por quien cree que puede cumplir con sus aspiraciones. El problema radica ahí, porque la población quiere cumplir sus realizaciones individuales, pero la población está diciendo, a ver, aquí están tomándose decisiones nacionales para todos los ecuatorianos. Ese es el primer cambio que deberíamos tener los ecuatorianos, en pensar en función de todos los ecuatorianos, es decir, en el bien común. Esa categoría está inexistente en la práctica y en la vivencia cotidiana. Entonces, cuando no hay esa toma de conciencia, las relaciones se desenvuelven en el plano del clientelismo, del populismo, pero no es un problema del mandatario, es un problema de nosotros mismos, que no hemos dado un salto de esta naturaleza y nos queremos negar a dar el salto de esta naturaleza. Siendo así, hay que reconocer que estos cambios se dan muy paulatinamente a largo tiempo. Por eso, en una razón se explica por qué el mandatario quería estar al menos un periodo más para solidificar este proceso. Ahora bien, sin Rafael Correa está el movimiento político Alianza País. Hay cuadros perfectamente formados y están listos para poder asumir la presidencia, y el movimiento político, en función de lo que ha vivido en este momento, se está cada vez coaccionando. Recién están empezando a tomar una conciencia política de lo que eso significa. Será un periodo largo, será un periodo de ir verificando y contrastando realmente quién está adherido a esto, pero yo insisto, nunca más vamos a encontrar un perfil de la naturaleza de Rafael Correa, porque él es un líder carismático, no es un líder común y corriente. Estos fenómenos, digamos, políticos no ocurren en periodos, no se presentan en periodos cortos, aparecen de cuando en cuando, ¿no? Y si la Alianza País no retoma esa fortaleza ya iniciada, y con un cambio estructural importante en varias áreas de la política social. Pero Patricia. Preguntémonos. Pero Patricia, eso es, a ver, eso en relación a Rafael Correa. Pero Rafael Correa ha dicho, no voy el 2017. ¿Eso qué significa?
que se modifica el tablero político ecuatoriano de cara al 2017. Plantea un reto al interior del movimiento Alianza País, no solo para las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, sino también para la Asamblea Nacional, porque esa disposición transitoria deja de lado a otros actores políticos de Alianza País. Por otro lado, tenemos una oposición que tiene que reposicionar su discurso, su mensaje y su propuesta. Pero el tema es el siguiente. Hay una coyuntura económica que es tremendamente importante. Se habla de Lenín Moreno, pero Lenín Moreno ha estado distante y no ha estado en la cotidianidad política ecuatoriana y no se ha pronunciado para nada en el tema de la economía. Por tanto, hay demasiados signos de interrogación en la política ecuatoriana de cara al 2017. Es decir, no llegó el momento, Patricia, de que los actores que aspiran al solio presidencial comiencen a decirnos cuál es la visión de desarrollo, el modelo y cómo vamos a neutralizar el choque externo de la economía mundial en el Ecuador. Bueno, la crisis económica se va a incrementar el próximo año. Y no solo somos nosotros. Este es un problema planetario, este es un problema de todo el mundo, donde vamos a padecer estas series de limitaciones porque estamos en un mundo salpicado de una eclosión de varias guerras. Está la guerra entre Siria, el Estado Islámico, pone en el tapete un problema fundamental que es el petróleo. Y ahí están los intereses norteamericanos con sus empresas poderosas internacionales, las transnacionales petroleras, que tienen escondido y no es evidente el decir, miren, a nosotros lo que nos interesa de esta problemática es el petróleo. Obviamente tenemos aquí una respuesta del Estado Islámico. Luego tenemos el problema mundial del cambio del clima, que también afecta a las cuestiones productivas. Por otro lado, tenemos una contaminación que poco a poco va destruyendo el agua, el aire, ¿no? Entonces, Patricia, se me está terminando el tiempo. Ya, perfecto. Entonces, en 30 segundos, el tema es la pregunta concreta. Tenemos que debatir el próximo año y el horizonte de los próximos 4 años luego del 2017. ¿Cuál es el eje principal del debate? El eje principal del debate es que la oposición plantee un proyecto político en esta línea, porque Alianza País ya lo tiene hecho, lo ha puesto en vigencia a lo largo de 8 o 9 años y ya hemos visto los resultados. Es la oposición la que no ha planteado, en este caso, al candidato guayaquileño, Lasso. No tiene, o sea, no existe, en ninguno de ellos no existe una propuesta cómo enfrentar. La única que sería era la privatización, Patricia. Y nada más. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia Latorre. Un fuerte abrazo. Bueno, el ruido político está ahí, amigos televidentes, y eso es evidente. Lo que sucedió ayer es un ruido político, independientemente del tema de las enmiendas constitucionales. Ayer Javier Zavala Egas nos decía, hay legalidad. Pero también se preguntaba, ¿hay legitimidad? Bueno, eso el pueblo ecuatoriano lo va a resolver también en las urnas del 2017. Pero lo cierto es que no podemos construir sociedades violentas, intolerantes. Necesitamos una sociedad responsable y comprometida con el desarrollo incluyente, cuyo eje central debe ser erradicar la pobreza, cuyo eje central, además de erradicar la pobreza, es generar movilidad social, inclusión económica y movilidad social. Pero nosotros no debemos perseguir un país donde la polarización de ideas se confronte con la violencia, o se enfrente o se genere violencia. Tenemos que construir un país que se genere estabilidad, que genere oportunidades de desarrollo, pero sobre todo de un ambiente de paz, donde si yo digo algo y usted no está de acuerdo, igual nos podamos sentar a conversar y dialogar y encontrar un consenso mínimo. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo día lunes. Un fuerte abrazo y que viva Quito.